Buenas, buenos días, buen mediodía, buenas tardes. Lo que pasa es que yo estoy trabajando con esto desde esta mañana, orando eh, y bueno, tratando de tener un mensaje, de compartir lo que yo siento que debo compartir, este mensaje que está dando vuelta en mi corazón desde el otro día, desde el último video que hice, que tiene que ver con la primera carta de Juan, el eco de la primera carta de Juan, en donde se hablaba de la caridad. Y lo que me venía al corazón preguntando al Señor, porque de eso se trata, de hacer la voluntad de Dios, porque si no todos los esfuerzos son vanos. Nosotros tenemos muchas ideas, muchísimas. Los seres humanos tenemos muchísimas ideas. Queremos hacer esto, queremos hacer aquello, ay, qué lindo, tienen una apariencia tremenda, nos creemos que nos vamos a comer el mundo y resulta que cuando eh, lo hacemos, ponemos en función a trabajar el proyecto, eh, o no nos sale bien, no hay la respuesta deseada, gastamos mucha energía, mucho tiempo. ¿Qué sucede? Muy simple, no fue la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios. Cuando hay algo que es y viene de la voluntad de Dios, cuando es el plan de Dios, es ahí cuando hay respuesta, cuando hay, entre comillas, éxito, según el mundo. Si lo dijéramos de una manera espiritual, podríamos decir, así es como una obra da fruto. Da fruto y fruto abundante, porque produce vida y vida en abundancia. Amén. Bueno, pido el Espíritu Santo, porque tengo total conciencia de que sin el Espíritu Santo no voy a ningún lado, ni yo ni nadie. Entonces vamos a ponernos en la presencia del Señor, me pongo en la presencia del Señor y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te llamo, Espíritu Santo, te llamo para que vengas, para que hables por mí, para que ilumines mi corazón, mi mente, todo mi ser y pueda transmitir un mensaje según tu voluntad. Si no es tu voluntad, que nadie, que no lo escuche nadie, que no, no sé, que se haga, bueno, lo voy a saber, muy simple. Eh, o quizás después en el cielo lo sabré. Eh, a esta prolongación del eco de la primera carta de Juan la llamo la cruzada de la caridad. Hay que, necesitamos en estos tiempos tan difíciles, tan críticos, en crisis de todo tipo, crisis sociales, crisis económicas, crisis espirituales, eh, tenemos que ponernos, entrar en actitud de servicio, ponernos y disponernos para poder hacer lo más que podamos por los demás. Porque en la medida en que colaboro con los demás, que me presto para ese servicio, es la manera en que estoy construyendo, que estoy edificando. Es la manera en que las cosas salen y es como mejor me ayudo incluso a mí misma. No hay mejor manera que ayudarse a uno mismo. Dentro de la crisis social en la que vivimos, de valores, crisis de valores en la que estamos, el hombre cree que tiene muchas veces que encerrarse en sí mismo y quedarse ahí. Me encierro en mí mismo, hago la mía y los demás no me importan. Resulta que si el otro no crece, como busco yo crecer, tampoco puedo crecer yo porque son el obstáculo que se me presenta a la hora de querer avanzar en mis proyectos. No podemos solos, es imposible. Por eso tenemos que buscar la manera de ayudarnos, de buscar de que todos crezcamos. Necesitamos crecer, necesitamos avanzar. Y esto es una ayuda de todos, un ejemplo concreto que me venía. Yo siento que tengo una atadura de tipo económica
muy importante, tengo en un reconocimiento humilde de lo que Dios me dio, no de lo que yo hice, de lo que Dios me ha dado. Yo puedo reconocer que que tengo dones para los negocios. Tengo visión, tengo una buena... y esto porque me lo han dicho, ojo, confirmación en el espíritu, lo que te llega del Señor. Pero para poder identificar que podemos tener todos los dones del mundo, pero si hay ataduras de algún tipo, eh, no te sirven los dones. O sea, te sirven, pero hay que discernir para poder aplicarlos, para poder ir en el paso a paso, venciendo obstáculos para poder desarrollar los dones. Porque si no, los aplico, veo que las cosas se dan, pero no se dan, y tiene que haber una respuesta para que no se den. Porque Dios nos quiere prósperos. Y si te dio tales dones, es para que lo apliques, para que lo uses para tu bien, para tener una vida digna y también para lo que dice la palabra de Dios. Si tenés abundancia de este tipo, ojo, sos administradora, no sos dueña. El dueño y señor de todo es el Señor. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Administrar lo que Él me dio. Y no es para mí únicamente. En esa administración tengo que tener en cuenta a los demás. Tengo que tener en cuenta a los demás. Y una de las cosas que veía, finalizo lo que comencé a contar, era de que dentro de la ayuda que nos pueden brindar los demás, rompen con esa atadura. Toda ayuda que venga del amor. Por tanto, el amor tiene el poder de liberar, de cortar cadenas, de romper ataduras. El amor tiene un poder increíble. En todas las áreas de la vida, donde se lo ponga a relucir, se lo ponga en práctica, se viva en ese amor, el amor tiene el poder de romper ataduras. Si hay ataduras supongamos, de vínculos rotos, de mal carácter, supongamos algo que dificulte mi relación con los demás, basta que una sola persona viva en el amor para romper con esas ataduras. Porque nadie se puede resistir al amor, nadie. Si me tratan con amor, respondo con amor. Si yo soy violenta, pero alguien me trata con amor, está rompiendo ese espíritu de violencia, de ira, de agresión. Lo rompe. Porque esos espíritus necesitan de esos mismos espíritus para alimentarse. Yo agredo, el otro me agrede, yo sigo agrediendo. Son espíritus, son espíritus. Que tenemos el poder de darle fin. Y el que tiene el poder de darle fin es el amor. Si yo respondo con violencia, agresivamente, pero el otro me tiene una paciencia tremenda y me demuestra amor, me afloja y puedo terminar llorando pidiendo perdón. Y es entonces en donde el alma recobra la paz y se pone en su lugar, en donde el Señor quiere que estemos, en el lugar del corazón de Jesús, del buen pastor que me lleva a pastar en verdes praderas, a descansar en Él. Que eso no significa ocio, significa estar en el corazón de Jesús, dejándolo reinar, tener paz en el corazón, más allá de lo que esté viviendo o de lo que esté haciendo. Que no significa, vuelvo a repetir, ni que esté cruzada de brazos haciendo nada o
dejando al ocio relucir. No se trata de eso. La paz no tiene que ver con eso. Puede estar en tremenda batalla con mucha paz en el corazón, porque mi corazón está ordenado en la voluntad de Dios, fuente de toda paz. Hay crisis económicas, crisis de valores, crisis de todo tipo, crisis sociales, crisis de vínculos, crisis. Pasa que el hombre, como dijo María en uno de los primeros mensajes del año pasado, el hombre optó por la muerte, no por la vida. Optaron por la muerte, no por la vida. Y eso es terrible. Significa que eligieron al príncipe de este mundo, al príncipe de la muerte, y no eligieron al príncipe de la paz, al rey de la paz, que es Jesús. No lo conocen, lo rechazan, no lo dejan reinar. Por tanto, el Señor nada puede hacer quien no lo elige con libertad. Y por eso necesitamos tanto predicar la verdad, predicar el amor de Dios, predicar a Cristo y su propuesta de paz, su propuesta de que son siempre bendiciones y bendiciones y bendiciones para nuestra vida y la vida del mundo, la vida de la iglesia, la vida toda. Crisis. Tenemos que poner fin a estas crisis. Y la caridad, el amor, como decía antes, vivido en Dios, el amor de Dios, predicado, vivido, transmitido, provoca que el otro también lo escuche, le crea, le guste, lo acepte, lo haga vida. Y se van rompiendo las cadenas opresoras, cadenas de odio, cadenas de todo tipo. Nos quieren esclavos. El demonio nos quiere esclavos. Dios nos da libertad, es justamente lo opuesto. Dios nos quiere libres. Y esa libertad comienza acá, en el corazón de cada uno. No comienza con un partido político. No comienza con las opciones, aunque uno busca, desde su fe, tratar de vivir honestamente, más allá de las plataformas que tengan los partidos políticos, que algunas pueden pintar ser de oro. El tema es quién lo pone en práctica. Si querés pisar cabezas para hacer relucir tu idea, si querés pisar cabezas y hacerlo a costa de cualquier cosa, como lo han hecho, si querés meter la mano en el bolsillo del otro, crisis sociales, inseguridad, cuántas cosas podemos seguir. Y tenemos que cortar con eso. Tenemos que cortar con la dependencia de depender de un gobierno, de que tiene que ser tal bandera política para que me haga libre. Para sentirme libre, tengo que cortar con esas dependencias. Una dependencia es un tipo de esclavitud. Uno puede depender de Dios y ser esclavo de Dios como fue María. Pero ese tipo de esclavitud, como la esclavitud mariana, es justamente lo contrario a la esclavitud del mundo, como todo lo de Dios es contrario a lo del mundo, aunque se usen las mismas palabras. La esclavitud mariana, por ejemplo, María fue la persona más libre que existió desde que se creó el mundo, desde que se creó al ser humano después de Adán y Eva, y antes de que pecaran, por supuesto. Fue la persona más libre que existió siendo esclava de Dios. Esclava porque hizo siempre la voluntad de Dios, no la de ella.
y haciendo la voluntad de Dios fue libre porque su vida fue una vida en la verdad, viviendo con ese sentido para el cual fuimos creados, viviendo en la ley del amor y no en otras leyes. Necesitamos volver a Dios, necesitamos volver a Dios. No confundamos política con una vida de amor. La cruzada que venía a mi corazón, la cruzada de la caridad tiene que ver justamente con esto, de poder ponernos a disposición de los demás para ayudarlos en todo lo que podamos. Yo puedo decir económicamente no puedo, y yo creo que sí podemos, todos podemos, todos podemos. Voy a dar un ejemplo que me venía al corazón cuando pensaba en esto. La Madre Teresa, cuando muere la Madre Teresa, la gran catequista de la humanidad completa sobre la caridad, la que nos dio una catequesis mundial sobre lo que es la caridad, las hermanas de la caridad. En una oportunidad se cuenta este testimonio. Madre Teresa visita a una gente que sabía que tenía hambre y le lleva arroz. Supongamos que era una bolsita de arroz. Bueno, para una familia que eran varios integrantes. Le agradecieron con alma y vida a Madre Teresa por haberle llevado esa bolsita de arroz. Resulta que esta gente dicen, nuestros vecinos están en la misma situación que nosotros. Entonces agarraron la bolsita de arroz que tenían para ellos y la mitad de esa bolsita la pusieron en otra bolsita y se la llevaron a los vecinos del lado. Estamos hablando de indigencia, estamos hablando de extrema pobreza, pero estamos hablando también de mucho amor. Y lo que cortó el hambre de ellos hizo que cortara también el hambre de los vecinos, porque eso era hambre también. Era vida. Esa bolsita de arroz para ellos significaba vida, sobrevivencia. ¿Pero que nació de qué? De un acto de amor. De la Madre Teresa hacia esa familia, de esa familia hacia los vecinos. Pensaba en esto. Pensaba en los que estaban en guerra, por ejemplo, testimonios de Medjugorje, cuando Medjugorje estaba en guerra, y María Santísima, todo el cielo, Dios Trino, protegía a Medjugorje, el lugar donde María fue elegido por María para aparecerse con sus razones, que ella dio las razones por qué eligió ese lugar. Un pueblo muy sufrido, pero muy de Dios, muy de Dios, muy sufrido y muy de Dios. Dios no se olvida de sus hijos, no se olvida de lo que le abren el corazón, que le dan permiso para entrar. Dios no se olvida de nadie en realidad. Lo que pasa es que si yo no tengo fe, no le abro la puerta a Dios, es muy simple, ni lo tengo en cuenta. Entonces, Dios no es invasor. Dios no invade mi vida, no me obliga absolutamente a nada. Pero cuando le doy entrada, hace maravillas. ¿Qué hizo, por ejemplo, cuando estaban en guerra? Donde estaban los focos de los ataques, se escapaba mucha gente, buscando alimento, buscando otro lugar donde pudieran estar más tranquilos, donde pudiera haber paz, donde no hubiera tanto peligro de muerte, tanta amenaza. Imagínense un lugar continuamente bombardeado. Y cuando los capturaban, el enemigo los torturaban, los mataban. Bueno, lo que es una guerra. Salían escapados, salían de esos lugares y llegaban, por ejemplo, a una casita que estaba en el campo, ya un poco alejada de estos centros bélicos, y tenían únicamente una bolsa de papas. Y caía gente, y caía gente, y caía gente, y pedían comida. Esto lo cuenta Sor Emanuel en su libro La guerra, Medjugorje, la guerra día a día.
¿Y qué sucedió con esa bolsita de papas? Hacían de comer para los que venían y esa bolsita de papas no se vaciaba nunca. No se vaciaba nunca. Milagro, las maravillas de Dios para sus hijos, para su pueblo. Como le pasó, por ejemplo, a la viuda a la que asistió Elías, el profeta. Un poquito de harina, un poco de aceite. Haceme de comer. Lo que estoy por hacer es lo último que me queda para mí, para mi hijo, y después moriremos. Haceme de comer. Le hizo de comer al profeta de Dios. Ese pan, esa harina y ese aceite no se les terminó nunca. No se les terminó. Hasta que terminó el tiempo de sequía, hasta que pudieron volver a disponer de bienes, no se les terminó nunca, porque hicieron caridad con Elías, con el profeta, porque Dios ve todo. Entonces, ¿cuál es el momento? Este momento para actuar, para obrar con caridad. Tengo que terminar de pelear con el otro por ideas políticas. En un tiempo de crisis tenemos que unirnos. Tenemos que unirnos. Les cuento una experiencia. Convivencia con Pedro, me parece que era en Dian Funes, en donde se trabaja el tema iglesia, la iglesia, el cuerpo místico de Cristo, en donde es un solo cuerpo con una cabeza que es Cristo, todos los bautizados formamos ese cuerpo místico. Pero es un solo cuerpo, como si fuera una sola persona, pero estamos todos ahí. ¿Qué siento en un momento de recreo? Me cruzo en un pasillo con una hermana, nos ponemos a hablar, a charlar, y cuando nos ponemos a charlar siento como que de mí nacía algo que se prolongaba en la hermana. Fue una experiencia espiritual, una experiencia mística. Sentía mi prolongación en ella, y ahí comprendí que yo no terminaba en yo, en mí. No, ahí comprendí que somos partes todos de algo mucho mayor, que es el cuerpo místico de Cristo, en donde Cristo es la cabeza. Si a mí me va mal, al otro también. Si a mí me va bien, al otro también le tiene que ir bien. ¿Y qué es lo que pone fin y corta esas cadenas? ¿Qué es lo que corta el mal que puede haber en todo el mal reinante? El amor. Dios, porque Dios es amor. Y es el amor de Dios el que corta con toda opresión, con toda cadena, con todo odio, con todo lo malo, toda esclavitud, según el demonio, según el mundo. Es el amor. El amor mismo puede otorgar liberación hasta de una posesión diabólica. Lo cuentan los videntes de Medjugorje. Va un hombre poseso. ¿Qué hace una de las videntes? Deciden ponerlo en una habitación, darles un lugar y tratarlo con amor. Lo trataron con amor, lo trataron con amor, lo trataron con amor. ¿Qué sucedió? Que hubo liberación. Nada más que contratos de amor. Oración, por supuesto. Porque obviamente que se ora. Porque la oración es la que nos sostiene unidos a Dios. Sin oración no abro la puerta a Dios para que obre en mí. Por tanto, la oración es fundamental. Unidos a Dios, todo lo podemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. ¿Se dan cuenta? Cómo hablando de hablar del amor nos encontramos me encuentro en este momento con textos bíblicos que van corroborando en mi corazón, porque los voy pensando, me van apareciendo en la mente mientras voy hablando. Es el amor el que tiene el poder de liberar. El amor que va unido a la verdad. La verdad os hará libres. Tenemos que pensar
en esta cruzada de la caridad cómo hacerlo. Pensaba entre unas cosas, dentro de nuestro grupo de oración, bueno, tendría que haber una cuenta. Una cuenta. Por ejemplo, vamos a hacer una cuenta y que cada cual en esa cuenta deposite lo que, lo que pueda. Y dentro de la gente del grupo que tenga necesidad, decirla, compartirla. Y lo ayudamos. Lo ayudamos en lo que podamos. Dentro, lo estoy diciendo porque estuve pensando en personas que nos dijeron de que necesitaban tal cosa, de que necesitaban tal otra. ¿Cómo podemos hacer? Los que pueden, ayudan. A los que Dios abre el corazón, los que abren el corazón y dicen sí a la propuesta, ayudan. Dentro de mi casa, fuera de mi casa, compartir. Si lo único que tengo es una bolsita de arroz, bueno, si te animás a creer en la bondad de Dios, en el amor de Dios, que mientras más das, más recibís, porque la lógica de Dios es muy contraria a la lógica del mundo. Es igual que como Jesús le dijo a Santa Faustina. Mi misericordia, mientras más se da, más tiene la persona, más recibe misericordia de mí. Entonces, si yo cierro la puerta a la misericordia para con los demás, tampoco la recibo de Dios. Lo que yo recibo lo doy gratuitamente como lo he recibido, gratuitamente. Si yo no la doy, no la recibo. Es al contrario al pensamiento del mundo, del cual tenemos que tomar conciencia de renunciar de creer en eso, que mientras doy me quedo sin. Si doy esto, pero si le doy esto me quedo sin yo. Y Dios nos dice lo contrario. Si vos das, yo te doy más. Y vos tenés que seguir dando y dando más, porque estás recibiendo más. ¿Crees en esto? Es un desafío. No es tan fácil creer en esto. Es creer y a pesar de la prueba seguir adelante con esto porque la palabra de Dios es palabra de verdad. Punto. Yo lo creo, Señor, y espero de vos esto y aquello. Yo puedo dar testimonio abundante de lo que es la providencia divina. Abundante. Y lo voy a dar hace unos años atrás. Unos cuantos años atrás. Había llegado un fin de año, se me habían amontonado por ignorancia mía, porque yo no me hacía cargo de pagar impuestos y esas cosas. No sabía de qué tenía, sinceramente, bueno, era ignorante en eso. Se me amontonaron cuotas de impuestos y habían llegado a una cifra muy grande, muy grande. Y había empezado a recibir una notificación de que iba a juicio si no pagaba esto. Yo me entero de esa deuda en ese momento, no tenía conciencia de que tenía esa deuda. Imagínense, me empecé a desesperar, me pongo en oración y le digo a la madre, por favor, María, ¿qué hago? Decime qué hago. ¿Cómo puedo resolver esto? Esto me estaba desesperando. Seguí vendiendo, vendía quesos en ese momento, ya vendía quesos en ese momento, quesos, fiambres, etc. Tenía más negocios de los que tengo hoy, pero igualmente de lo que había vendido hasta el momento, seguí vendiendo lo mismo. Diciembre, enero, febrero. Bueno, desde que hice esa oración, en todo enero, fui recaudando dinero a tal punto que junté el dinero que necesitaba para pagar esa deuda. Fui y pagué toda la deuda. Y me alegré, porque digo, ay, me está rindiendo más. Pero ¿cómo me está rindiendo más si tengo los mismos gastos de siempre? Si no tengo clientes nuevos,
¿Por qué me está rindiendo más? Bueno, me puse contenta ahí. Pago esto y puedo empezar a ahorrar algo. Resulta ser que terminé de pagar la deuda, el dinero se multiplicó sin saber cómo y después volvió a la normalidad. La plata justa para pasar el mes. La plata justa para pasar el mes. Que fue tremendo milagro. Como la bolsa de papas en Medjugorje que no se terminaba nunca, que no se agotaban las papas, como la harina para hacer el pan y el aceite de la viuda de Sarepta, me parece que es, con Elías. O sea, son milagros que Dios hace en nuestra vida. Yo doy testimonio de esto y me animo a hablar de esto porque yo lo viví, a mí me pasó. A mí me pasó. Y de las otras, de la cantidad de testimonios que tengo. Pero doy uno parecido a lo que pasó en ese momento. Personas que vienen y te dicen, mirá, tengo esto, tengo aquello, te puedo ayudar. ¿Cómo no voy a hablar de ayudar? Cuando yo he recibido tanta ayuda, ¿cómo con lo que uno tiene no va a ayudar? En lo que podamos, sabiendo que Dios se hace cargo de nosotros. Él es el buen pastor. ¿Mm? Nada me puede faltar. El buen pastor se hace cargo de mí, da su vida por mí. No le niegues de tu abundancia a nadie. Pensá cuál es tu abundancia. Pensemos, identifiquemos cuál es mi abundancia y demos de nuestra abundancia. Y también de nuestra pobreza. ¿Sí? Porque vamos a recibir más. Porque es promesa de Dios. Porque si hay alguien que no miente, es Dios, porque Él es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo vuelve, hermanos, dice la canción. Todo vuelve. No tengo mucho más por decir, simplemente ayudar, porque en tiempos de crisis y de corazones cerrados tiene que resurgir algo que sea bueno. Estos son los momentos, este es el tiempo. Este es el tiempo, es ahora. Es ahora. Amén. Bueno, creo que dentro de lo que anoté, de las cosas que fueron surgiendo en mí para compartir, aquí he terminado. Entrego toda esta meditación al Señor, al Espíritu Santo, a María Santísima, al Corazón Inmaculado de María, para que dé fruto abundante en mi vida, empezando por mí, porque si yo transmito algo que no vivo, ¿de qué vale? Y que siga y continúe en vos. Abramos el corazón, abramos el corazón. Dejemos de pelearnos, pero no seamos ciegos, hermanos. Busquemos la verdad, busquemos la verdad. No seamos ciegos, busquemos la verdad. No se logra nada defendiendo. ¿Cómo hago para lograr la verdad dentro de lo que es, cuando hice teología moral, había empezado a estudiar ciencias sagradas, cuando hicimos teología moral, una de las cosas que nos enseñaban que para llegar a un bien no se podía partir de un mal. O sea, debía estar todo claro. De un bien se obtiene otro bien. ¿Mm? Pasa lo mismo. Eh, y me refiero a lo político especialmente.
Algunos dicen, por ejemplo, para defender plataformas políticas, que la plataforma es excelente, que es bárbaro, pero si el que lo pone en práctica es un corrupto, es un ladrón, que no le importa nada tu vida, nada, sino su propio bolsillo, su propia vida, únicamente, y es lo que han demostrado, ¿qué de bueno podés sacar si, si apostás por esa gente? Si no vive la plataforma por la que juegan su vida, la plataforma para ellos es algo más que lo hace llegar para obtener un voto, que los hace poner en la mente de otros para obtener un voto que les dé el poder que necesitan para lograr lo que quieren. Tenemos que empezar a pensar de otra manera, ver con claridad, ver desde la verdad. Basta de mentiras y de mentirnos. Creo que el mejor partido político que existe, espero que el Señor no se me ofenda, pero es Cristo, que no es un partido político, es una persona. Y es a Él a quien debemos seguir. Y te pido eso, Señor, danos la fuerza para levantarnos, para seguir teniendo esperanza, para crecer en la fe, para que nuestra esperanza no sea en vano. Déjanos vivir en tu propuesta, Señor, propuesta de verdad, de libertad, de amor. Y es ayudándonos en todo lo que podamos, de acuerdo a los dones recibidos y de acuerdo a las abundancias que tenemos. Y a lo que en el momento se nos cruza. Porque cuando yo no tengo, quizás tenga un conocimiento que pueda ayudarlo para encaminar a esa persona para lograr lo que busca, lo que desee. Un contacto, un conocimiento, lo que sea. Pero siempre con la intención de ayudar, de buscar el bien del otro, porque es dando como se recibe. Amén. Bendiciones para todos.